Estaba este señor que se llama Eliezer, su esposa Débora y su hijo llamado Bención, y entre ellos tres en su casa comenzaron a hablar el idioma hebreo y a escribirlo también. Es decir, una minúscula familia son como el germen para rescatar un idioma que al momento 1881, tenía cientos y cientos de años como una lengua totalmente muerta. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a una entrega más de esta serie de estudios bíblicos. Daniel mira hacia adelante. Hicimos un alto cuando terminamos el capítulo 10 para explicar algo de Ezequiel 37, algo que tiene que ver mucho con el retorno y la reunificación de Israel, para que uno no vaya a confundir lo que es el fin del reinado babilónico y el retorno de los judíos a Judá y a Benjamín. Hoy quisiéramos retornar al libro de Daniel, al capítulo 11. Es el capítulo más largo de los 12 capítulos que componen este libro, pero es muy interesante. Cuando estudiamos el capítulo 8, que yo le dije a ustedes que para mí era uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia, porque allí se presentan la figura de un macho cabrío y de un carnero, y ahí mismo te dice que representan el gobierno de los persas y el de los griegos. Y a partir de ahí se va a desatar una sucesión de reyes donde siempre tiene que ver con Israel. Si no tuviera que ver con Israel, de verdad que no tuviera mayor importancia para nosotros. Entonces, muchas de las cosas que quedaron inconclusas en el capítulo 8 de Daniel, aquí son explicadas con lujo de detalles. Es muy importante que usted lea completito este capítulo. Si lo puede leer por parte o lo puede leer completo y luego releerlo de nuevo, sería muy bien. Así que vamos a comenzar a explicar los versículos del 3 al 20, pero primeramente vamos a hablar algo del verso 1 y del verso 2, porque son datos relevantes que uno no lo encuentra en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, Daniel 11:1 habla de que el arcángel Miguel fue fortalecido o animado en el primer año del gobierno del rey Darío el Medo. En Daniel capítulo 10, verso 21, allí se habla de que Miguel tuvo que venir en ayuda de Gabriel. Entonces se habla de una palabra de ánimo o de fortaleza. Hay algunos autores, o los autores están divididos, como si Daniel mismo fuera la persona que lo animara a continuar en las tareas que Dios le ha encomendado, o recibe una fortaleza de parte del comandante, que es nuestro Dios todopoderoso. Pero es muy importante que uno vea eso, hermano, porque estamos hablando de seres que formamos parte del mismo equipo. Como en Apocalipsis vimos 2 veces que el ángel que trajo la revelación a Juan le dijo: adora a Dios, porque tú y yo somos consiervos. Consiervos quiere decir que tanto los ángeles como nosotros, los creyentes, somos siervos del mismo Dios. Dependemos, adoramos al mismo Dios. Ahora noten en el verso número 2, aquí en Daniel capítulo 11, que nos habla de varios reyes persas después de Ciro el Grande. Históricamente, Ciro es considerado el fundador del imperio de los persas, un imperio que, como hemos dicho varias veces, se unió con el imperio de Media y formaron el imperio de los medos y de los persas. Pero tanto en Daniel capítulo 7 como en Daniel capítulo 8 siempre se ve que el reino de los persas es superior al de los medos, y a veces omitimos
la palabra medos y hablamos de los persas. En Daniel capítulo 10, versículo 1, lo menciona ya en su tercer año de gobierno. Lo menciona en su tercer año de gobierno. Aquí no son mencionados por sus nombres, pero dicen que vendrán y así mismo ocurrió. Es decir, que iban a venir 3 reyes después de Ciro el Grande. Los versículos del 3 al 20 hablan de Alejandro el Grande. No estamos hablando ya de Ciro, sino de Alejandro el Grande, el primer rey de Grecia que ya habíamos visto en Daniel capítulo 8, y quien es la persona que ataca y destruye al imperio de los persas. Yo creo, hermano, que a usted y a mí como creyente, la historia bíblica debe llamarnos la atención. Porque mira, el único que puede, como quien dice, revelar a sus siervos los profetas lo que va a acontecer, no porque Dios esté moviendo para que las cosas acontezcan así, sino que como Él está mirando el futuro, Él en un presente, lo puede revelar, y eso le sirve a uno para la aceptación de otras promesas mucho más importantes, más relevantes y hasta más personales que hay en la Biblia con respecto a usted y a mí. Entonces, todo esto que está aquí, mira, que en un momento Dios diga que después del primer rey de Persia venían 3 más, o que después del imperio de los griegos de Alejandro venían otros porque sus hijos los iban a asesinar, nos habla de la grandeza de Dios, que no es solamente omnipresente, sino que es omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Entonces estos versículos 3 al 20 de Daniel capítulo 11 hablan de Alejandro el Grande, ese cuerno que había entre los 2 ojos del macho cabrío, que creció hasta las nubes, figuradamente hablando, atacó y destruyó a los persas. Y ahí se inició el gobierno de los griegos por 250 años. Noten bien, 250 años. Cuando murió Alejandro el Grande, el reino fue dividido en 4 partes, como nosotros explicamos en el capítulo 8, ya que los hijos de Alejandro fueron asesinados y no hubo descendientes de él, tal y como se profetizó en el capítulo 8. Y ahora aquí en Daniel 11:4, mire cómo dice: pero cuando se haya engrandecido, hablando de Alejandro, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será dividido y pasará a otros distintos de ellos. No es como para decir un gloria a Dios. La maravilla del Señor, cómo Él puede revelar las cosas con detalles precisos y concisos antes que las cosas ocurran. ¿No recuerdan ustedes que cuando Cristo reprende a sus discípulos, especialmente a los apóstoles, en el capítulo 24 de Lucas, Él dice: tardos para entender, necios para comprender, como muy lentos para las cosas de Dios? Para entender algo que está en una escritura como es la Biblia, un libro a prueba de todo, hermano, a prueba de todo, y que aún persiste y es relevante, y esa es la palabra de Dios viva, oportuna, una palabra que penetra el alma, en los pensamientos, los sentimientos, divide el alma y el espíritu. Caramba, uno debería prestarle mucho más atención a estos detalles de la palabra del Señor. Porque ¿quién se puede imaginar en el momento que Alejandro el Grande está en su mejor tiempo, que ningún descendiente de él se va a sentar en el trono? Que a sus hijos con una edad bastante pequeños y adolescentes los asesinan, y que cuando él muere, que murió bastante joven también, prácticamente Alejandro murió como un joven, Entonces sus hijos eran prácticamente niños. Entonces otros son los que van a ocupar el lugar. Los 4 reinos en los cuales fue dividido el imperio de los griegos, como vimos ya una parte en el capítulo 8, fueron Egipto, Siria, Babilonia, Asia Menor y Grecia. Los problemas entre Egipto y Siria afectaban directamente a Israel porque estaba en el medio.
Hubo un tiempo de 103 años en que los egipcios gobernaban a Jerusalén. Y hubo 135 años que los sirios gobernaban sobre Jerusalén. Yo le puedo explicar esto aquí, hermano, para que no haya ningún tipo de confusión. Porque en Ezequiel 37, pues, nosotros hablamos de una división que ocurrió en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Ella misma, como una nación pequeña, se dividió en reino del norte y reino del sur. En el reino del norte 10 tribus, en el reino del sur 10. Pero estamos hablando de Israel, la nación como tal. Ahora aquí vamos a hablar del reino del sur de Israel, que es Egipto. Y el reino al norte de Israel, que es Siria. Quiere decir que Israel está en el medio. Y como estos dos reinos, sur y norte, que es el título del capítulo 11 de Daniel, están en constante lucha, ¿quién siente los efectos directos? Israel, que está en el medio. Por eso vemos 103 años de dominio de los egipcios, 135 años de dominio de los sirios sobre Israel. Entonces, ¿por qué están en el medio? Por eso se le llama a uno reino del sur y al otro se le llama reino del norte. Todas esas luchas, batallas y negociaciones aparecen hasta el versículo 20. Note bien, ustedes lo pueden leer, probablemente se le ponga allí en pantalla la lectura. Los versículos del 3 al 20 hablan de todas esas luchas, batallas, intrigas, negociaciones, hasta el versículo 20. Al leer esto con detenimiento, un ejercicio por ver las luchas y las batallas entre el reino del norte y el reino del sur, Israel está en el medio y es el que paga prácticamente las consecuencias. Yo no sé si ustedes, de alguna manera u otra, o en película, en lo que sea, uno siempre ve esos convenios entre reino y reino que incluso intercambian hijos e hijas en matrimonio para buscar alianzas, expansiones, para evitar guerra. Todo eso se da allí y ustedes lo pueden leer detenidamente. Ahora bien, desde los versículos 21 al 35 nos va a hablar de un personaje que es el que a nosotros nos interesa. Y está tanto aquí en Daniel capítulo 11 como también en Daniel capítulo 8. Y nosotros allí vimos una parte. Verso 21 al 35 nos habla de Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes es la figura que a nosotros nos interesa, porque es una especie de anticristo pequeño. Es una especie de bestia en miniatura. Él es una muestra regional de lo que globalmente será el anticristo o la bestia. Vamos a ver entonces, en base a estos versículos 21 al 35, algunas secuencias de lo que tiene que ver con la vida de él. Número 1, sube al poder. ¿Cómo él sube al poder? Está en los versículos 21 al 24. ¿Cómo dice? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Usted se da cuenta hasta este momento que este señor va a hacer lo que no hizo su papá, lo que no hizo su abuelo y probablemente su bisabuelo, porque viene ya desde tiempo estas luchas entre el sur, no se olviden, Siria, Babilonia, contra el sur, Egipto. Pero ¿quién está en el medio? La tierra de Israel. Y ustedes se van a dar cuenta lo importante o el tremendo papel que juega Israel cuando toquemos el asunto del continuo sacrificio. Cuando hablemos del templo de Jerusalén y lo que este individuo hace
cosa que ninguno de sus antepasados se atrevieron a hacer, porque algunos conquistadores, incluyendo el Imperio Romano, respetaba las religiones organizadas, solamente perseguían las sectas, pero este tipo hizo lo que tal vez nadie pensaba o se imaginaba que se podía hacer. Número 2, vamos a ver la secuencia. Número 2, ya subió al poder, ya está allí. Miren todas las maniobras que este hombre hace, y los halagos y las lisonjas y los premios y los botines que le reparte a sus soldados. Veamos el número 2, que son los versículos 25 al 27. Guerra contra el sur, porque Antíoco Epífanes viene de la unión Babilonia-Siria, de la división del imperio griego. Guerra contra el sur, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Todo esto te habla de la falsedad que hay entre el rey del sur y el rey del norte cuando se sientan supuestamente a negociar. Pero en el corazón del rey del norte hay un plan, y es para atacar al reino del sur. Si el reino del sur en ese momento está dominando la parte de Palestina donde está Israel, entonces también el pueblo de Israel va a pagar la consecuencia. Y a ese es el punto que vamos a llegar. Número 3. Los versículos 28, 29, 30 y 31. Odio y desprecio contra Israel. Usted se va a dar cuenta que en el fondo el reino del norte no es que le interese tanto el reino del sur. Lo que le interesa realmente es la tierra de Israel. Mire cómo dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Después que él tuvo el encuentro en Egipto con el rey de Egipto, él vuelve a su tierra de Siria con mucha riqueza. Dice: su corazón será contra el pacto santo, un pacto de cuidar la tierra de Israel y de no tocar ni su templo, ni su religión, ni su costumbre, ni sus usos, nada de eso. Pero mira el verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se levantarán de su parte tropas, noten aquí, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Miren, de 31 versículos que no hemos visto con lujo de detalles, porque estamos dando especie de secuencia para tomar lo que más nos interesa en este momento. Este es el punto más interesante. Tropas de su parte, autorizadas por él, van a profanar el santuario. ¿Qué es el santuario? El templo de Jerusalén. ¿Y de qué templo estamos nosotros hablando? Del templo que se reconstruyó después que los cautivos de Babilonia volvieron a Jerusalén. Con Zorobabel, con Jesúa, con Esdras, con Nehemías, con una cantidad enorme de personas. Que si ustedes leyeron, como yo le aconsejé, el libro de Ageo, se van a dar cuenta que cuando el templo ya está terminado, el Señor lo comparó con el templo que hizo Salomón, con toda la pomposidad.
Y este templo humilde y sencillo ahora, Dios dijo que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera gloria. Entonces de ese templo estamos hablando. Los egipcios los respetaron, los griegos los respetaron, pero llegó este tipo, Antíoco Epífanes IV, que decide profanarlo. Mejor dicho, decide suspender primeramente el continuo sacrificio para luego profanarlo. ¿Qué manda decir? Aquí no se pueden hacer más sacrificios. Lo detiene con autoridad, dictatorialmente. Probablemente persiguió a los sacerdotes, los levitas, los asesinó o los dispersó por diferentes lugares del pueblo de Israel. Entonces suspende. Fíjese que el enemigo de la justicia, el mismo diablo, siempre busca que los canales de comunicación con Dios el Padre, el creyente, el adorador, lo corten. Y eso nosotros tenemos datos y textos bíblicos en los libros de Reyes y Crónicas en abundancia. Incluso hubo un rey tan pero tan malo que hasta clausuró el templo, lo cerró, mandó a cerrarlo para que nadie entrara y adorara al Señor allí. Porque si él llega a Jerusalén, ¿por qué no toma el palacio del rey? ¿Por qué no toma el palacio de los millonarios, el palacio de los ricos? No, el templo. El templo. Suspender inmediatamente los sacrificios. Y estamos hablando de un sacrificio continuo que se ofrecía a Dios todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los santos días a las 9 de la mañana, que es la hora tercera del día, y a la hora novena del día, que son las 3 de la tarde. Había un sacrificio ¿de qué? De adoración, un sacrificio de consagración, que es el mismo sacrificio que nos piden a nosotros en el capítulo número 12 de Romanos, donde el apóstol levanta un ruego para que ofrezcamos un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Un sacrificio que impide que uno se adapte a este mundo de maldad, que nuestra mente se renueve y que cada día más se parezca a la mente del Espíritu Santo. Entonces el diablo comienza atacando por ahí. ¿Qué tiene que hacer un creyente de este tiempo para guardar eso y mantener siempre una actitud de sacrificio a Dios? Ponerse el yelmo de la salvación, el casco protector que guarda, hermano, el cerebro completo, el asiento de los pensamientos, para que nuestra mente se vaya renovando, pero en Cristo, no adaptándose a la cosa del mundo. Entonces por allí comienza este tipo a atacar. Hay que ver todos los años que habían pasado desde que Ciro el Grande decretó que todo judío de buen corazón volviera a su tierra y que reedificaran el templo de Dios y que adoraran y sacrificaran. Y él mismo hizo un aporte de dinero. Incluso Esdras capítulo 8 habla también de un aporte que el rey del turno hizo para mandarlo para la restauración del templo de Dios. Entonces eso duró muchos años, hasta que ahora este Antíoco Epífanes primero detiene el continuo sacrificio y luego va a profanarlo con la abominación desoladora. ¿Sabe cuál fue? Mató una puerca, una cerda, en el mismo altar, y colocó allí una estatua de él. Entonces a partir de ahí eso comienza a llamarse abominación desoladora. Yo creo que muchos de ustedes mantienen la secuencia de lo que venimos estudiando en el libro de Apocalipsis, en el discurso escatológico de Cristo de Mateo capítulo 24. Tú sabes que hay personas que no quieren entender porque no se dejan llevar de las Sagradas Escrituras, que nos habla de una escatología por eventos, pero no por fechas. Entonces, ¿qué debe ocurrir en este tiempo y qué debe ocurrir en tal tiempo? Jesucristo dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y hay un paréntesis allí que dice, el que entienda, está hablando de este versículo.
Está hablando de Daniel capítulo 11, versículo 31 y seguro de Daniel capítulo 8, donde también se habla del continuo sacrificio. Dice, ¿qué va a ocurrir ahí? La abominación desoladora. Se sienta. ¿Quién es la abominación desoladora? El mismo anticristo en persona. Cuando él se siente, ¿qué va a ocurrir? Que Dios comenzará a derramar los juicios que se llaman la gran tribulación. Comienzan a sonar trompetas y luego Dios a derramar las copas de la ira postrera. Eso va a ocurrir. Pero mire la importancia, mire la relevancia que esto tiene para nosotros. Algo que hace tanto tiempo fue profetizado y Antíoco lo practicó, pero en una escala regional. Luego el anticristo lo va a hacer en una escala global. El diablo, el Señor lo reprenda, como acostumbramos a decir. Eso es lo que quiere, que todo creyente se enfríe y no ofrezca el sacrificio continuo que en la mente, en el corazón y con la boca debe dar para Dios. ¿Para qué? Para entonces entronar en el corazón del creyente una abominación desoladora. Comienza ese ex creyente a sentir y a padecer por cosas del mundo, a cantar canciones mundanas, a vivir cosas del mundo, no practicar la santidad, y termina como dice el apóstol Pedro, que la persona vuelve como un puerco lavado a revolcarse en el lodo, lo echa todo a perder. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando la palabra del Señor y entender cosas que parcialmente se han cumplido, pero que proféticamente falta un cumplimiento total de cosas históricas, reales, evidentes, palpables, visibles, tocables, que van a ocurrir, pero con una aplicación espiritual. Con una aplicación espiritual. Porque nosotros vamos a ver que a partir del versículo 32, hay un pueblo que reacciona y hay un pueblo que se deja seducir. Veamos primero el pueblo que se deja seducir. Versículo 32. Los apóstatas son seducidos con simpatía, con adulaciones, que aquí se le llama lisonjas. Con lisonjas seducirá a quienes, a los violadores del pacto. ¿De cuál pacto? Un pacto de que el templo de Dios tiene que estar disponible, abierto los 7 días de la semana y ofrecer un sacrificio. Entonces él conquista personas judías para que estén de acuerdo con las tropas de Antíoco y suspendan eso. ¿Qué le pasa a esta gente? Que le dan premios, le dan dinero, lo adulan, todo ese tipo de cosas. Pero hay un pueblo que responde a Dios. Siempre hay un remanente que le responde a Dios. Dice, los creyentes de ese tiempo se esfuerzan y actúan. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia, pase lo que pase. Lo que el Señor nos dice a usted y a mí en el libro de Apocalipsis es que le seamos fieles hasta la muerte. La Biblia habla en una congregación de que su testigo fiel, llamado Antipas, fue muerto. Dice, y aún así el remanente no se amedrentó, no se descarrió, no se enfrió, no se entibió, se mantuvo fiel. Aquí la gran mayoría se descarrían, pero los creyentes de ese tiempo, judíos creyentes, se esfuerzan, actúan, conocen a Dios, se mantienen firmes y actúan en consecuencia. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un Noé y su familia. Dios siempre tiene un Elías y tiene 7,000. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Elías pensaba que solo quedaba él, Dios le dijo, no, mijito. ¿Tú crees que tú eres el número 1? No, tú eres el 7,001. Elías creía que él era el primero en la fila, mas sin embargo era el último. Dice, yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, que no se han descarriado, que se han mantenido fieles. Todo esto es el capítulo 11, verso 32 al 35.
la reacción de los judíos. Un grupo de apóstatas reniega y aceptan las tropas de Antíoco por lisonjas. Personas de ese tiempo que se venden y creyentes de hoy que se venden, especialmente a los políticos. ¿Qué hacen ellos? Miren, en su labor de instruir este grupo, muchos mueren. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, mas por algunos días caerán a espada y a fuego, y al destierro y al despojo. Históricamente estas personas, ¿sabe quiénes fueron? Los macabeos. No están allí con este nombre, pero históricamente ellos resistieron hasta el final. Entonces estamos hablando de un grupo de personas que, mire, que el que conoce a Dios, es que el que conoce a Dios da su vida por esta causa. Y el que da su vida por esta causa, aún perdiéndola, la va a encontrar. Pero aquel conservador que la quiere preservar para quedar bien con el mundo y mal con Dios, termina perdiendo su vida. Se convierte en un Acán, como habla Josué, un desobediente que oyó claramente cuando Dios dijo que no tocaran esas cosas. Él la codició, la tocó, se robó eso, lo llevó a su casa, hizo con su esposa y con sus hijos una asociación de malhechores y finalmente, mira, perdió lo que se robó, perdió lo que no se robó y perdió la vida. Usted no va a seguir ese camino. Nosotros vamos a tomar el mensaje de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si hay algo grande y bueno en esta vida, ¿sabe cómo se llama? El Evangelio. En el Evangelio, en el mundo no hay nada mejor que el Evangelio. Si hubiera algo mejor que el Evangelio, no pasamos para allá. Por eso Cristo dijo que el que se avergüence de mí en este mundo malo, perverso, adúltero, yo también me voy a avergonzar de él. Pero delante de cosas buenas, los ángeles de Dios. Aleluya. Hasta aquí, mire, hasta este versículo 35, se ha cumplido al pie de la letra lo profetizado. Se ha cumplido todo lo que se profetizó en el capítulo 8 y parte aquí del 11. Hay un primer cumplimiento. Este entramado político, religioso, derivado de las luchas de los gobiernos de los persas y los griegos, ha sido clarificado por esta revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dividir a Daniel capítulo 11 en dos partes, y esta primera parte la vamos a dejar hasta aquí para darle tiempo a ustedes de que puedan leerlo de nuevo, hermanos. No te asustes, se ve muy histórico, pero lo que pasa es profético histórico ya, porque ya se ha cumplido prácticamente todo, aunque es una profecía de doble referencia, porque falta un cumplimiento global en la persona del anticristo, que ya Jesucristo lo identificó perfectamente bien, diciendo que él es la abominación desoladora, que ha de sentarse allí en el templo. Y Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo va a suprimir cualquier adoración a cualquier objeto, a cualquier Dios, para que se la den a él, y él se va a sentar en el templo. Y habla de un periodo de apostasía, pero impresionante, donde muchos creyentes de ese tiempo van a tambalear y van a ceder ante el anticristo y van a dejar al Señor Jesucristo. Lo dejamos hasta aquí. Ya estamos casi terminando lo que teníamos que ver con Daniel, pero bueno, siempre confiando y esperando que esto sea de mucha bendición. Gracias le damos a Dios y muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, y será hasta la próxima. Yo milito con las fortalezas de Dios, las cuales son capaces de destruir fortalezas,
Mire, de toda soberbia, todo espíritu soberbio que se levanta a humillarlo y llevar cautivo a Cristo, todo pensamiento. Entonces lo que hace el anticristo es que él no depende de su propio poder, sino del poder de Satanás. Por eso es que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que es un capítulo recurrente para nosotros, porque es muy escatológico, dice que este tipo viene por obra y gracia de Satanás, con señales, con poderes engañosos. Entonces él va a honrar a ese individuo, que es lo que el diablo siempre ha querido. Usted ve que cuando uno lee el capítulo 1 de la carta a los romanos, ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Que un pueblo que prácticamente conoció a Dios nunca le dio gracias, nunca glorificó a Dios como a Dios.